Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en ese drama que tanto nos intriga, ese triángulo amoroso que sacudió el mundo de las telenovelas y que involucra a tres nombres que ya son sinónimo de éxito y pasión: Francesca Chillemi, Demet Özdemir y, por supuesto, el inigualable Can Yaman. Prepárense porque la historia es más compleja de lo que parece. Ya hemos establecido el contexto: Italia, un país enamorado de las series turcas y de sus estrellas. Y en ese escenario, la serie Viola come il mare se convirtió en el epicentro de todas las miradas. Pero, ¿qué hizo que esta producción italiana, con la bellísima Francesca Chillemi y el irresistible Can Yaman como protagonistas, desatara tanto revuelo? Pues, la respuesta es simple: la química. Esa chispa que surge entre dos actores y que trasciende la pantalla. Pero antes de adentrarnos en el huracán de rumores, permítanme refrescar la memoria de aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno Can Yaman. Este actor turco, con su carisma arrollador y su talento innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo. Sus papeles en series como Erkencikus y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los galanes más codiciados del momento. Su sonrisa, sus ojos, su físico, todo en él era irresistible. Y hablando de Erkencikus, es imposible no mencionar a Demet Özdemir. Esta actriz turca, con su belleza radiante y su talento innato, se convirtió en la compañera perfecta de Can Yaman en la serie que los llevó a la cima. Juntos formaron una pareja que cautivó a millones de espectadores. Su química en la pantalla era evidente y su relación trascendió la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas en la vida real. Su romance, aunque breve, fue intenso y apasionado, alimentando la fantasía de sus fans y generando portadas en revistas de todo el mundo. La ruptura de Demet y Can, como suele ocurrir en estos casos, fue seguida por un sinfín de especulaciones y rumores. La atención mediática se centró en sus vidas personales, analizando cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y fue en este contexto, con la sombra de la separación aún presente, que Can Yaman decidió embarcarse en un nuevo proyecto en Italia: Viola come il mare. Aquí es donde entra en juego Francesca Chillemi. Esta actriz y modelo italiana, con su belleza natural y su talento versátil, se convirtió en la compañera de Can en esta nueva aventura. La serie, ambientada en Sicilia, combinaba el drama, el romance y el misterio, y la química entre Can y Francesca era innegable. Las miradas cómplices, los roces sutiles, las escenas apasionadas, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de lo profesional. Y fue en este punto cuando la llama del amor parecía estar encendida entre Can y Francesca, cuando los rumores sobre Demet Özdemir comenzaron a circular con fuerza. La prensa italiana y turca se hizo eco de una supuesta visita de Demet a Italia. ¿El motivo? Según algunas fuentes, Demet, todavía dolida por la ruptura, habría viajado a Italia para intentar recuperar a Can. Otros, más sensacionalistas, aseguraban que Demet estaba obsesionada con Can y que su objetivo era interferir en la incipiente relación entre él y Francesca. La noticia, por supuesto, causó un gran revuelo. Los fans de ambas actrices, divididos en bandos, tomaron partido en las redes sociales. Las críticas y los ataques se multiplicaron, alimentando el morbo y la especulación. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de cualquier pista, cualquier declaración, cualquier imagen que pudiera confirmar o desmentir esta supuesta rivalidad. Es importante destacar que hasta la fecha ni Demet Özdemir, ni Can Yaman, ni Francesca Chillemi han confirmado ni negado públicamente estos rumores. Sin embargo, el silencio de los involucrados solo sirvió para alimentar la controversia y avivar la llama de la especulación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet intentó robarle a Can a Francesca? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y difícil de determinar. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones forman parte del juego. La prensa sensacionalista, ávida de noticias y de emociones fuertes, a menudo exagera y manipula la información para generar mayor impacto y audiencia. Es posible que Demet, tras la ruptura con Can, sintiera la necesidad de acercarse a él. Quizás quisiera saber cómo estaba o simplemente cerrar definitivamente el capítulo de su relación. Es normal, en estos casos, que surjan sentimientos encontrados, dudas y arrepentimientos. Sin embargo, de ahí a afirmar que Demet intentó robarle a Can a Francesca, hay una gran diferencia.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que en el mundo del rodaje, la convivencia entre los actores es constante. Se pasan muchas horas juntos, compartiendo experiencias y emociones. Se crean lazos, se generan amistades y, en ocasiones, surge algo más. La química entre Can y Francesca en Viola come il mare era innegable, y es muy probable que entre ellos existiera una fuerte atracción. Sin embargo, ¿hasta qué punto esta atracción se tradujo en una relación sentimental? Es algo que solo ellos saben. Además, debemos considerar la presión mediática a la que están sometidos los actores. Los paparazzi, las redes sociales, la prensa del corazón, todo contribuye a crear una atmósfera de constante vigilancia y escrutinio. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra, puede ser interpretada y amplificada, generando malentendidos y conflictos. En el caso de Demet, Can y Francesca, la situación se complicó aún más por el hecho de ser tres estrellas de renombre, con millones de seguidores en todo el mundo. Sus vidas, sus relaciones, sus conflictos, se convirtieron en un espectáculo público, alimentando el morbo y la especulación. Y aunque es difícil saber con certeza qué sucedió realmente, lo que sí podemos afirmar es que esta historia, con sus rumores y especulaciones, ha servido para alimentar la leyenda de estas tres estrellas. Can Yaman, con su éxito internacional, sigue cosechando triunfos en Italia y en otros países. Francesca Chillemi, con su belleza y su talento, se ha consolidado como una de las actrices más queridas de Italia. Y Demet Özdemir, con su carisma y su profesionalismo, sigue siendo una de las actrices más admiradas de Turquía. La vida de estas tres estrellas, sus amores, sus conflictos, sus triunfos, son un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse en el mundo del espectáculo. Nos demuestran que a veces, la vida real puede ser incluso más emocionante que la ficción. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Asterisco, 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 la fuerza de la química, asterisco, asterisco, la química entre los actores es un ingrediente fundamental en el éxito de cualquier producción. La conexión entre Can Yaman y Francesca Chillemi en Viola come il mare fue un factor clave en el éxito de la serie. Asterisco, 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 el poder de los rumores, asterisco, asterisco, los rumores y las especulaciones son parte inherente del mundo del espectáculo. A menudo, la prensa sensacionalista exagera y manipula la información para generar mayor impacto y audiencia. Asterisco, 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 la presión mediática, asterisco, asterisco, los actores, especialmente aquellos que son famosos, están sometidos a una constante presión mediática. Sus vidas, sus relaciones, sus conflictos, son objeto de escrutinio público. Asterisco, 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 la ambigüedad de las relaciones, asterisco, asterisco, las relaciones sentimentales entre los actores, especialmente en el contexto de un rodaje, pueden ser complejas y ambiguas. La línea entre la amistad y el romance puede ser difusa. Asterisco, 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 el triunfo del talento, asterisco, asterisco, a pesar de los rumores y las especulaciones, el talento y el profesionalismo son los que, a fin de cuentas, determinan el éxito de los actores. Can Yaman, Francesca Chillemi y Demet Özdemir han demostrado su valía y su capacidad para conquistar al público. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet realmente intentó robarle a Can Yaman a Francesca? ¿Creen que la química entre Can y Francesca era real? ¿Cómo creen que esta experiencia afectó la vida de cada uno de ellos? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de abajo. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus análisis. Me interesa mucho saber qué opinan mis queridos suscriptores. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia llena de intriga y de romance. Recuerden que el mundo de las series turcas siempre nos depara sorpresas y que siempre hay mucho más por descubrir. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por supuesto los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y noticias del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Muchas gracias por estar aquí. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias jugosas y más chismes del mundo de las series turcas. ¡Chao!